Bienvenidos a una nueva entrega de Retro Robótico, el programa que sale todos los días martes a las 9 por Perilla Radio, con repetición en la editorial Stratos en YouTube, ¿no es cierto? Un programa ñoño que por lo general hacemos especiales sobre temáticas ñoñas, así que la única diferencia con otros programas es que lo hablamos desde nuestras perspectivas y nuestra vivencia, así que esperemos que tengan algo de particular ellos. Así que saludar a Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes, aquí estamos muy bien en la que supuestamente es el día más frío en todo el planeta, el lugar más frío en todo el planeta, aquí en Chile. Sí, en Argentina. Muy helado. Esperemos que con la conversación ahí entremos un poquito más en calor, a lo mejor el calor de la nostalgia. Hoy día, dentro de todas las temáticas que estuvimos barajando, elegimos una que yo creo que no mucha gente la aborda, así que es sobre los programas infantiles antiguos que no tuvieron la popularidad que tuvieron tal vez franquicias como los Transformers o las Tortugas Ninja, o G.I. Joe o He-Man. Así que en honor al tiempo entremos a picar al tiro. Si me lo permite Franco Fez, hoy es, en el momento que estamos grabando, es 30 de julio y ayer, 29 de julio, se conmemora un año más desde la partida de Steve Ditko. No es ningún secreto para quienes me conocen o en algo están familiarizados con las cosas que he escrito, mi admiración profunda a Steve Ditko como un artista, como una persona, como un hombre íntegro, alguien que fue capaz, por sus principios, de dejar a Spider-Man, de abandonar a un personaje que él básicamente creó, porque como mostré ayer, Steve Ditko hizo que Peter Parker era él, o sea, Peter Parker y Steve Ditko eran uno solo, y debido a sus convicciones, más allá de lo discutible que pueden ser o no, el objetivismo y Ayn Rand y todo eso, el tipo, sus principios lo hicieron rechazar a quien debe ser el personaje más importante. Yo creo que Spider-Man es el superhéroe más importante, creo yo, del mundo. Después viene Superman, después viene Batman. Sí, creo que hay estudios que el que mueve más merchandising es Spider-Man, el más profitable, el que es más rentable. Y también a mí no es Spider-Man mi personaje favorito, pero sí creo que es el superhéroe más puro y más perfecto que hay. Está ahí junto con Superman en cuanto a superhéroes, porque ya Batman es un tanto cuestionable, digamos, porque está más inclinado hacia el antihéroe. Pero eso, no quería dejar de pasar una mención a Steve Ditko, y quisiera leer algo que escribí en honor a Steve Ditko, que lo publiqué en mi cuenta de Instagram ayer y rápidamente. Hoy, mientras el mundo recuerda tu partida, Steve Ditko, no puedo evitar pensar en la ironía. Un hombre que rechazaba los homenajes, pero cuyo legado es imposible ignorar. Porque tú no solo creaste superhéroes, le diste un alma, una filosofía, una lucha interna que trascendía el papel. Tus convicciones eran tan firmes como las líneas con las que delineabas a Spider-Man, ese joven atormentado por la responsabilidad. No era solo un poder, era una maldición, un recordatorio constante de que elegir lo correcto duele, pero es necesario. Con Doctor Strange plasmaste la búsqueda de la verdad más allá de las ilusiones, un viaje que reflejaba tu propio rechazo a las mentiras cómodas del mundo. The Question desafió la corrupción con el objetivismo como armadura. Hawk and Dove encarnaron el eterno conflicto entre la fuerza y la razón. Mr. A fue tu manifiesto en viñetas, inflexible como tus convicciones, y tú, Ditko, enseñaste que el arte no es solo talento, sino coherencia. Fuiste un faro de integridad en una industria que premia el espectáculo sobre la sustancia. No cediste, no negociaste tus principios, incluso cuando eso significó alejarte del reconocimiento que otros repartían con facilidad. Tu arte no era solo entretenimiento, era una elección silenciosa sobre libertad, responsabilidad individual y la batalla eterna entre lo fácil y lo justo. Hoy, mientras nuevos artistas trazan sus cómics sobre los cimientos que ayudaste a construir, pienso en cómo tu sombra sigue alargándose, no por fama, no por glorias vacías, sino porque creaste personajes que son más que héroes, son espejos. Y en ellos, quienes realmente miramos, encontramos un desafío, vivir como tú lo hiciste, con la coherencia como única brújula. Descansa en paz, maestro, y gracias por recordarnos que, en un mundo de grises, algunas líneas sí deben dibujarse en negro.
Esas fueron mis palabras en honor a Steve Ditko. Es Y, maravilloso. y sí, posteé varias cosas ayer en mi cuenta de Instagram sobre otros personajes de Steve Ditko, co-creados por Steve Ditko. Eh, Casi todo el cast original de Spider-Man, co-creado por él junto a Stan Lee. Está The Creeper, que es un personaje muy, muy bizarro, The Creeper, que me gusta mucho ese diseño. Personaje amarillo con una cuestión peluda roja, como es como el Joker, es muy extraño y bizarro. Mm. Están Hawk and Dove, Halcón y Paloma, de DC. Está The Question y está Mr. A, que es The Question más extremo. Y The Question fue quien le dio origen a Rorschach. Y también está Blue Beetle, el Blue Beetle que le dio origen a Night Owl también en Watchmen. Bueno, podríamos hacer un capítulo completo de Ditko, pero Retro Robótico está ahora concentrado más bien, como dijo Franco Fez, en este capítulo, en revisar esas franquicias, esos dibujos animados, esas series que o venían apoyadas con una colección de juegos, de juguetes, de figuras de acción, o bien querían instaurarla y no resultaron por una razón u otra. Entonces ya hemos hablado aquí de, digamos, los grandes pilares, como le gusta decir a uno de mis alumnos, los pilares, esos grandes pilares de los años 80 y 90 en cuanto a series animadas. Estaba Masters of the Universe, de Filmation, que originalmente provenía de la línea de Masters of the Universe de Mattel. Teníamos a G.I. Joe, de Hasbro. Teníamos a los Transformers, también de Hasbro. Y teníamos esas, se me escapa alguna, porque esas son como las más grandes, ¿verdad? Transformers, G.I. Joe, Masters of the Universe, Thundercats y Las Tortugas Ninja, pero las Tortugas Ninja y las Tortugas Ninja. Es una franquicia de transición entre finales de los 80 y principios de los 90. Pero podemos convenir, si somos flexibles, que las grandes franquicias en cuanto a serie animada y juguetes son Masters of the Universe, He-Man, Transformers, G.I. Joe y ahí y las Teenage Mutant Ninja Turtles, las Tortugas Ninja. Porque los Thundercats, si bien fueron populares, sus juguetes no lo fueron. Y también, ya hablamos de los Cazafantasmas también, que también tuvieron una serie animada que era bastante popular y que también tuvieron una línea de juguetes, pero aquí tenemos que distinguir entre líneas de juguetes que fueron populares y que después ya no continuaron en el tiempo, porque Transformers tenemos hasta el día de hoy, esa es la más fuerte. Después vendría, yo creo que Masters of the Universe, y luego vendría G.I. Joe, que también sigue sacando figuras, pero por ejemplo los Thundercats apenas han salido, creo que algunas figuras ahora como dentro de la colección de Masters of the Universe, pero nunca fueron muy populares los juguetes, las figuras de acción. Y así como estaban los Thundercats, también tuvieron cierta popularidad los Silverhawks, pero los Silverhawks no han contado con remakes, ni con nuevas versiones, ni nuevas series, ni tampoco nuevas figuras que yo sepa, a menos estas que sacó Super Seven, sacó algunas que te cuestan los dos ojos de la cara prácticamente. Entonces, y habían otras series que también las hemos mencionado aquí en Retro Robótico en capítulos anteriores, así de pasada, como Inhumanoids, por ejemplo, o la familia Biónica, que recuerdo que todas ellas tenían colecciones, o sea, figuras de acción y tenían juguetes. Mask también, Mask de los vehículos que eran como Transformers, pero eran vehículos que se transformaban en otros vehículos o que tenían sistemas de armamento. Eso igual eran muy buenos esos juguetes. ¿Tú viste algún niño que tuviese algún juguete de Mask? No, jamás los vi en el comercio y nunca conocí a nadie. Bueno, estamos dejando de lado Star Wars, pero Star Wars ya era una franquicia muerta para la época en que estamos hablando nosotros. Creo que se seguían sacando algunas figuras como para coleccionistas, pero Star Wars durante todo ese tiempo creo yo que estaba muerto. Así que eso te puedo comentar. Ahora le damos la palabra a Franco Fez porque tengo que beber un poco de café. Ya. Bueno, mis recuerdos con franquicias que no lograron así la cúspide, el cenit de la popularidad, pero que también marcaron cierto estamento. Bueno, tú nombraste a Mask. Yo sí logré ver algunos niños con juguetes estos transformables de vehículos normales, ¿no es cierto?, que se transformaban en aviones y cosas raras y con los juguetitos y todo eso. Yo también me acuerdo algo de los juguetes de Mask. No eran tan populares. Me parece que también influía de que eran un poquito más caros que el juguete promedio. Entonces,
como en la línea Transformer, que también eran juguetes bien caritos. Sí, Pero los Transformers ser más, sí, los Transformers ser más populares, como que había más niños que tenían accesibilidad a comprarlo, no sé. Pero otra franquicia, tú nombraste Bionic Six, ¿no es cierto? sí, la familia biónica, me acuerdo. Familia Biónica. ¿Eso qué trataba específicamente o que algo que dijiste? Pero es con el hombre biónico y su familia, algo así me acuerdo, ¿no? Mira, yo recuerdo que la veía, entonces la familia biónica, según recuerdo, porque aquí en Retro Robótico tratamos de evitar la Wikipedia y el ChatGPT, estamos tratando de funcionar en base a nuestras memorias, así es la nostalgia. Sí. La familia biónica eran unos científicos, una pareja de científicos que creo que tenían 2 hijos y eran blancos. Y Sí. adoptaban a los hijos de unos colegas, creo que morían o algo así. Y uno era asiático y otro era afrodescendiente. Afroamericano. Mm. ¿Quién llegó ahí? Está el monarca. Así es, aparecí. Llegó sin Me anunciarse digné a bajar. desde New York. Sí, la familia biónica. Oye, Eso. antes que cambien de tema, que sigan. Un primo tenía juguetes de la familia biónica, porque eran entretenidos los monos, eran más o menos metálicos. tamaño G.I. Joe, pero el problema que tenían era que las partes biónicas de los personajes eran metálicas, pero el resto del personaje era plástico, entonces se terminaban rompiendo muy rápido, porque no funcionaba bien la mezcla ahí de metal con... Era muy pesado, de repente era imposible pararlo, porque si tenía el brazo metálico, no sé, pues se caía para el lado del brazo. Las piernas también, era como que la parte de plástica hacía mucha fuerza y si alguien tiene uno de esos intacto, guárdelo, tal vez tenga suerte de encontrar algún fanático, que no tuvo muchos fanáticos, pero deben estar más o menos caro encontrar un juguete de eso. Yo en recuerdo buen estado. haberlos visto, o recuerdo no recuerdo a alguien que no sé si tuve alguno en mis manos, pero los recuerdo, como te dije, yo recordaba que tenían partes metálicas. Y aquí me conseguí un listado de las series de las que queríamos hablar, entonces las podría ir nombrando una por una y ustedes y vamos los tres comentando. Ya había mencionado varias de ellas, vamos a hacerlo en orden cronológico. La primera es He-Man and the Masters of the Universe de 1983. Esa franquicia de Mattel, como dijimos, la serie animada era de Filmation. Ya habíamos hablado muchísimo de He-Man, así que pasemos de eso. Tenemos G.I. Joe, A Real American Hero, que también es del 83, esa es de Hasbro. Después tenemos los Transformers, que también es de Hasbro, también hemos hablado de sobra, eso del 84. Y luego llegamos a del 85 al 87, que tenemos los Thundercats, que son del 85, de Rankin Bass. Y no sé, no hemos hablado tanto de los Thundercats, así que yo creo que aquí, si les parece, nos podríamos detener un momento. Sí, pues igual hicimos un especial, pero Hicimos un especial de los Thundercats, ya me olvidé. sí, pues, ya te ¿En olvidaste serio? ya. Sí, el que nos falta es uno de G.I. Joe y uno de las tortugas. Ahí Entonces son retrocedamos, favoritos más grandes. retrocedamos a G.I. Joe entonces. No, pero G.I. Joe, hagámosle un especial. Ya, Yo creo que entonces sigamos. conviene más hablar ahora de los rezagados, de los que son de la lista B, los B-sides. Ya, Por eso entonces te sigamos. tocaba. Dale. Recapitulemos. Habíamos quedado en Thundercats, del cual hicimos un especial del cual yo no tenía memoria. ¿Estaba presente yo? ¿O fue el Monarca? Sí, pues estaba ahí, pero bajo el efecto de la droga, por eso no te acordáis. No, eso no es cierto, eso no es cierto. Desmiento a Franco Fez con vehemencia. No, es la edad. Sí. Mask. Entonces de Thundercats pasamos a Mask. Mask, que es la sigla de Mobile Armored Strike Command. Command con K para que funcionara la cosa. Del 85, que era de Kenner. Y Dick. La productora de la animación. Como dijimos, eran vehículos transformables y era como de espionaje. No me acuerdo mucho, recuerdo que el villano era Venom, me parece, la organización, que era como Mask. a Cobra. Ah, yo de eso Venom. alcancé a tener. Tuve el auto del protagonista y este robot que era como una versión, fue una de R2D2, pero que se transformaba en scooter. Sí. Oye, ¿era muy caro? Y una de haber sido caro en esa época, porque a mí por lo general no me compraban cosas como que estuvieran de moda, pero fue de las pocas cosas que tuve cuando estaban de moda.
Pero la gracia del auto es que era, bueno, la transformación era súper fácil, solo se le elevaban las puertas. Pero el auto en sí era bueno, pues era como esto, como los Buragos, de los grandes, pues esos que son como a cierta escala. ¿Mm? Estaba bien hecho el auto. Tenía ruedas ¿Eran de plástico o goma, eran todo. diecast? No, eran plástico. Eran Ya. plástico, pero estaban súper bien hechos. Y un amigo que era de Perú, él tenía el camión. Y el camión era gigantesco. Ese sí que era grande. Era más grande ¿cómo se llama este? El Ultra Magnus Era ese de camión era la Transformers. joya, la corona de la colección, parece. Sí. Ah, buenísimo. Ya, y más que eso, ya resumimos más o menos qué trataba. Hablamos algo de Bionic Six. ¿Qué otros se acuerdan? Yo me acuerdo del. ¿Cuál era? Jinete Sable, todas esas cosas. No sé No, si yo tengo. encontraban en esta categoría. Es que para no pasarse a los anime, para no pasarse al manga y al anime, yo creo que sigamos con la lista de. Ah, Después ya, sigamos venía, con tu lista. Démosle, démosle. después de Mask venía Chira, que es del 85, ya hemos hablado de sobra, de eso sí me acuerdo. Después tenemos a los Real Ghostbusters, que son del 86, que también ya lo conversamos, tienen su especial. Y de ahí pasamos del 86 a los Inhumanoids, de Hasbro Sambo, que era una cosa rarísima, una bizarra, pero eh, muy, muy, muy extraña esa serie. Yo Mm. tengo, hasta el día de hoy, tengo dos figuras de los Inhumanoids. Uno que es como un árbol, rarísimo, y otro que es un ser de magma, que está como encapsulado es como de piedra en realidad, es como la mole, pero se puede abrir y adentro es de magma. Y tienen algo, como su gran gracia, es que en la coronilla tienen una ventana plástica. Entonces cuando les llega la luz del sol se les iluminan los ojos. Mm. Eso era básicamente todo. Aparte de eso eran súper tiesos, pero la gracia era que los tres Inhumanoids principales, que eran Tendril, Metlar y el otro no me acuerdo cómo se llamaba, Decompose, así se llamaban, mira, me acuerdo. Eran enormes, eran unas figuras de acción muy grandes y voluminosas, entonces, y muy caras. Yo recuerdo haberlas visto, pero no, me alcanzó simplemente para tener a estos que son más pequeños, pero son igual, son como el tamaño de una Barbie, ¿eh? No son Mm. como, son un poco más altos que los Masters of the Universe. Oye, Eso, había uno que era como de roca y lo abría y era ese, como de lava dentro, ¿o no? ese es el que te estaba diciendo que tengo, que no recuerdo cómo se Ya. llama. Ese lo tengo hasta el día de hoy. Y el otro era una cosa como un árbol que se extiende. eh, y, y después estaban los científicos que tenían armadura. ¿Sabes qué? Aquí estoy viendo en esta lista, no aparece, por ejemplo, y no sé si tienen algo más que agregar de los Inhumanoids para tirarle un par más al tiro. Em, ¿Te algo parece? con que me parece que estaba Marvel metido entre medio en la concepción no sé si del lore de los personajes, Bueno, pero Marvel algo me estuvo acuerdo. metido en los Transformers, y en G.I. Joe también, porque Marvel publicó Sí. cómics de Transformers y de G.I. Joe. Los de G.I. Joe eran muy, muy célebres porque estaba ahí Larry Hama que le imprimió todo el conocimiento que tenía de primera mano de militar. Pero creo que los Inhumanoids también tienen que haber tenido cómics de Marvel o de DC, pero era Marvel Sí, más o sí. menos la que sacaba casi todo. No, y me Los parece que Inhumanoids Marvel tuvo incidencia en la producción también, en poner plata ahí para la creación de los personajes, no estoy seguro. No solamente la parte de que fueron contratados, sino que estuvieron, tengo entendido, estaban relacionados también a la producción de la serie, ¿no es cierto? Así que estaban un poquito más involucrados. Bueno, mira, y acá dice, le copiaron el diceño a unos motus también, me esos los metí a que la se transformaban en Wikipedia. piedra. En la Wikipedia dice que el show fue producido por Sunbow Entertainment y Marvel Productions Ahí está, ¿viste? Me acordaba. y animado por Sí. Toei Animation en Japón. Sí, bo. Yo la premisa, lo único que me acuerdo que en Humanoids lo que más llamaba la atención eran los monstruos gigantes, los protagonistas, los buenos, por así decirlo. A nadie le calentaba, pues a nadie le gustaba, a nadie se acordaba de ellos. Así que lo trascendente eran estos monos que eran unas bestias, unos mutantes gigantes y todo el asunto. Y el Decompose era acuático, sí, porque metía ahí a los personajes adentro y supone que se descomponían, ¿o no? Sí, y en la serie tenía la capacidad como de tocar a los seres vivos y transformarlos en monstruos gigantes también. Ya, Y después, y sí. los científicos estos tenían unas armaduras especiales para meterse al fondo de la Tierra,
Y ahí les decía que hay algo que me llamó la atención que no pusieron en esta lista, que eran los centuriones. Centuriones, sí, po. Sí, también. Buenísimo. Ya, Los ¿quién tiene centuriones. recuerdo de los centuriones? Ahí yo Sí, nunca vi pues yo esos los veía los siempre. juguetes, no. Yo los veía siempre, pero nunca No. vi las figuras de acción tampoco. No, los juguetes parece que no llegaron. Y eran gigantes al parecer, eran grandotes, no eran Sí. como tamaño... ¿Cuál es la escala de los G.I. Joe? ¿Uno a 16 parece? ¿Uno a 6? No me acuerdo. 1 a 16 parece que. Pero no, pues eran grandotes, eran un poco más chicos que una Barbie parece, pero no 1.18 llegaron. creo que. Escala 1.18. Sí. A Sí, 1.6. pues eso eran bien... Me parece que son de los juguetes ochenteros como los más caros ahora de comprar para quien era fanático de la serie. ¿Y sabéis cuál otro es muy caro de comprar? Porque parece que se hicieron pocos y esos son los dinoplatívolos. Ah, Eso ¿verdad? también. Sí, po. Oye, pero Esos los hicieron- centuriones tenían hartas como características de los dibujos animados en comparación con los japoneses, po. Eran bien gringos en su aspecto porque eran hombres adultos, la mujer siempre estaba como en el escritorio, como la Yanis también, era como la científica que enviaba y tenían un mono también, pero lo que los diferencia con los japoneses, y tal vez ahí viene el éxito, es que son protagonizados por jóvenes, por niños y jóvenes. En cambio, el niño en todo esto, incluso en los cómics de la edad clásica, solo es el sidekick, que es el ayudante nomás. Entonces eso como que es más appealing para los niños y los jóvenes, ser el protagonista. Incluso He-Man no lo era, po. Si se dan cuenta, hay un patrón ahí, son todas historias de adultos. En un contexto para que entiendan niños, obviamente, no son historias muy truculentas o algo así como para público adulto, pero sí el personaje adulto versus mono japonés, protagonista joven o niño. Sí. Pasemos a los dinoplatívolos, po. Esa serie, a mí me gustaba mucho esa serie. Pre Tortugas Ninja, me gustaban estos personajes medio humanoide, de dinosaurio humanoide. ¿Qué Los época juguetes llegaron como a Chile? ¿Los juguetes? No, la serie. Porque me La serie parece no sé, ahí no que... sé. Yo la vi en Gringolandia, pero, o sea, en Australia, pero acá no sé si llegaron los dinoplatívolos. Me parece que llegó a la misma época que Denver también, ¿no? Ya como el 90, una cosa así, ¿o no? Parece, Sí. no estoy seguro. Pero como que Sí. se nota que hubo ahí, no sé si estaban avisados de que se venía Jurassic Park. Jurassic Park es del 90 o del 89, ¿no? Sí. Aprovechando que está temblando, vamos a hablar de... Uy, de veras, si acá se sintió. Sí. Como estamos Ahí hablando anoche, recién. anoche también hubo un remesón más o menos, así que, o sea, Ni lo cortito. sentí, estaba más cansado. No, pero no fue más ruido que otra cosa, pero para estar ya. atento. ¿Viste? Ese Antes- era, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Ahí que era el brontosaurio. Sonder T. Claro, una wea así. Bronto T. El Brontoté, Sí. el Agárrate. Sí, y todo, bueno, Sergio no creo porque era un poco más mayor que nosotros, pero en la época de nosotros siempre hay un compañero de curso que lo molestaban por parecerse un dino platíbulo. Ah, ¿en serio? Sí, por lo menos Es que se nosotros parecía había un Babalú, por lo menos. Ya, y el que era como chancho, ese tienen que habérselo cagado, el que era como chancho, como que era un anquilosaurio, Anquilosaurio, sí. y ese era bien feito. Ese se lo cagaron. Los juguetes son caros Nunca vi porque juguetes, pues. nunca lograron salir en Gringolandia y la únicos que los produjeron fue una marca brasilera. Po. Entonces, porque los dinoplatívolos tengo entendido de que allá en Brasil agarraron mayor popularidad que en el resto del mundo. Así que por eso son tan caros y tan difíciles de encontrar. Yo la serie la encuentro muy buena en el sentido del concepto. A mí me gustaba mucho el concepto, el diseño de personaje. Pero como niño incluso me acuerdo que me desencantó en el sentido de que todo la proyección épica que podríamos haberle dado al asunto al final se diluía, porque los personajes, los villanos eran más un alivio cómico que otra cosa. Nunca habían confrontaciones reales, sino que eran casi slapstick comedy, ¿no es cierto? Comedia física, entre comillas, porque son animaciones. Y al final todo lo que podía haber sido épico
se diluyó ahí en base, me imagino, también yo a la censura y a los límites que le colocaba, no sé, por la estructura de censura de la televisión y todo eso, así que... Pero me acuerdo que por lo menos el concepto me gustaba mucho. Hay otro detalle también que no ayudaba mucho a eso que dices tú, las libertades que se tomaban en el doblaje. Asumo que era mexicano, porque, a ver, como ejemplo, escuchemos algo. A ver. Zanahoria Kikiriki 47 con un twist. Bien, muchachos, es la hora de la jugada Zanahoria Kikiriki 47 con un twist. Yo no entiendo. Secretario, lo único que tienen que hacer es cubrirme. ¿Escucharon? Bueno, también un poquito más tirado para la caricatura. La jugada Zanahoria Kikiriki. Oye, pero eso lo hacían también en los cómics. Sí, yo me acuerdo que uno de los primeros que compré de Spider-Man, Peter Parker llamaba al planeta, parece, para decir que no iba a llegar o alguna cosa así, que estaba atrasado, y le ponían la contestadora automática y cantaba agujetas de color de rosa, po. Ese era el ringtone. Pero vamos, ¿en qué? ¿En los cómics? En los cómics, las de Vid, las traducidas por Vid. Las traducciones. No, güey. Tomaban su licencia los mexicanos, sí. Pero ya lo habíamos... Licencia. Bueno, esto de aquí, la otra vez, acá Franco Fest pensó que eran Bebop y, ¿cómo se llama? Rocksteady y Bebop los que del diálogo. Pero no, ahora viste que era el jefe Rex, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, jefe Rex. Era él hablando El con el otro, anquilosauro. el anquilosauro ese que hablaban de siempre, es algo que siempre recordé eso, ¿cómo era? La jugada Zanahoria 47 Kikiriki con un twist, y la incorporé en Barrabases, así que Y ahí está la clave. en Bueno, y Barrabases eso también se va a mencionar. demuestra y refleja lo tonto que eran los guiones, o sea, en el sentido de que no se tomaban para nada en serio lo que era un villano, sino que, como digo, siempre un alivio cómico. Claro, eran unos tarados. Por lo menos Skeletor No, algo claro, tenía claro. de eso también, pero también Los planes de lograba- Skeletor por lo menos tenían cierto sentido al principio. La ejecución no. Claro, creo claro, que- pero nunca eran amenazas reales los malos de los 80. Lamentablemente ahí la epicidad perdió mucho Bueno, valor. ¿no? yo creo que uno que nunca sea, tiene- caía en eso era Mumra. Mumra creo que nunca cayó en eso. Munra era el más seriote de todos, sí. Y Sí, nunca sí. caían en tanta comedia. No sé, Shredder, tú que eres el experto en ninja, No, Shredder La era un ninja payaso. también Era un payaso, de hecho yo me acuerdo que vi un youtuber que hablaba sobre los villanos ochenteros y decía, si todo no sé, todos los villanos de los 80 lo agrupamos, el Destructor es como el bufón, o sea, era el más Wow. payaso de todos. Sí, po. Así Y que... No me acuerdo que haya sido tan ridículo. los tiranos andaban no, por ahí también. es que fue escalando. Ya la tercera temporada definitivamente era... Los Hacía flanderizaron. hasta berrinche, hacía hasta berrinche. Una weá que ni siquiera Skeletor se atrevió tanto. Así que pataleta. Así Mira, que yo ese creo es A que- lo mejor Yo creo que el comandante Cobra era medio esperpéntico, pero no era tan inútil. Y Megatron, también Megatron, ahí como que lo cómico lo aportaba, no sé, Starscream, o la relación que tenía con Starscream. Y Mumra, ya Claro. derechamente creo yo que Mumra era el más serio de todos. No recuerdo que se haya tropezado, se haya caído, haya recurrido en el slapstick, como se dice, o hubiese dicho estupideces. Creo que Mumra puede que sea de todo ese lote el más serio. Y los villanos de los, ¿se acuerdan ¿cómo se llama? El Doctor Evil o el Doctor Hell, no sé, el villano de los Centuriones. sí, Sí. uno que tenía bueno, los ayudantes eran bien tontos, po. Lo de algunos, el de la familia biónica también. Sí, Gloves, ese se llama, el Doctor Escarabajo era el villano, según recuerdo, el Doctor Escarabajo. Pero, y también estaban los motos ratones de Marte, bueno, y creo que ya nos metimos en los 90, ¿verdad? Sí, eso Sí, ya era sí. como-
Sí, pero hay varios ahí. Consideraríamos el Capitán Planeta como uno de estas series como media. Esos plenos 90. Bueno, ahí estamos pasando a los 90, pero hay algunas cosas de los 80 que todavía. ¿Hoy los Visionaries hablaron? No, No, ahí está, pues viste, no. habían más personajes, habían más franquicias. Visionaries tenía buen lore, weón. Yo Lo que tengo me todavía un acuerdo. par de figuras de ahí. Algo de esto, Rodrigo. ¿De qué ¿Mm? trataba? Cuéntate qué trataba más o menos. Yo no me acuerdo muy Bueno, bien. sí, al parecer era como un mundo post-apocalíptico ya neo-feudal. Y el mago, me parece que era el mago Merlino, ¿no? De lo que me acuerdo, la edad, había como una facción, habían dos facciones que estaban luchando y se metían en unas ruinas. Y el mago Merlín, no sé si es que era el mago Merlín, no me acuerdo, pero había un mago poderoso. Sí, era. ¿Sí era Merlín? Entonces también era como bien Loki para sus cosas, porque era como que no le importaba quién ganara, él iba a darle premios al que llegara primero, una cosa así, o al que llegara. Entonces, depende cómo cumplían la misión, era el tótem animal que les daba. Entonces, por ejemplo, había uno de los malos se transformaba en caracol, y uno decía, oye, el poder malo ser caracol, pues. Pero era porque era rastrero, pero se la ingeniaba para lograr las cosas. Entonces, como que se subía a una chimenea y como que empezaba a subir como con los codos, ¿cachai? Una cosa como que se arrastró y dijo, ya, entonces tú tienes el poder de un caracol, una cosa así. Y habían otros tótem que eran poderosos, pues había uno que hasta no sabíamos cuando jugábamos, porque estábamos como en primero básico, o tercero, no sé. Había que recitar como una rima y te daba poderes, porque era como para correr más rápido que el viento, una cosa así. Y ese ya era un estandarte, no era el poder que tenían, como en el pecho. Sí, porque Y la gracia era que iban gastando sus poderes y tenían que volver donde el mago a recuperarlos, pues entonces el mago igual los manipulaba. Ya. No tomaba no partido era el mago. Merlin, el mago era ¿No? Merklin. Merklin, por cierto, Merklin, not Merlin. era para evitar ahí conflictos con el Merlin State. Claro que seguramente todavía tiene copyright. Bueno, yo y tengo- hablar de los juguetes también que tenían los hologramas, ¿no es cierto? Yo tengo. Que eran. Sí, Yo tengo eran dos. originales. Tenían tengo dos máquinas, hasta el día tenían de de hoy. todo. Y vienen con el holograma en el pecho que Sí. viene siendo el tótem, como decías tú. Yo tengo dos todavía, uno que era el líder, el Leoric, y uno de los villanos con una armadura roja. Y además del tótem del holograma que traían en el pecho, traían esto, pues el estandarte, que era un holograma doble. Entonces, por un lado se veía un búho, creo, una lechuza, y que era el símbolo de los héroes, me parece, la lechuza. Y el de los villanos era un dragón. Y además de eso, tú lo movías el holograma y veías otro holograma más, que era el animal o el tótem. Me acuerdo que había uno que tenía, no todos eran animales, yo tengo uno en el que el holograma es un ogro, o un gigante, algo así, o un cíclope, no sé, un ogro cíclope gigante, pues todo es más o menos relativamente similar. Entonces, Sí. eso sí, los Visionaries, señores de mágica luz, o algo así era la cosa, y Sí. habían uno, ¿se acuerdan también de los Gobots? Los Gobots eran como los Transformers de los pobres. Sí, Y ese era pero el parece de- que partieron un par de meses antes que los Transformers, ¿no? Hay como una Creo que sí, polémica ahí. son bien contemporáneos, los Gobots son llegó antes de los Hay como, Transformers, sí. hay como ¿cómo se llama? Espionaje industrial a veces entre las compañías. Es ¿Quién que llega los primero? Gobots eran de Tonka, según recuerdo. ¿Se acuerdan? ¿No tuvieron Sí, ustedes también eran de una línea Tonka? juguete. Sí, es verdad. No estoy seguro si era de Tonka, pero sí pertenece a una línea Sí, era de juguete. Tonka, aquí lo estoy viendo. Pero Producida no por Tommy. Tonka del 83 al 87. Sí, y eran más fáciles de transformar, me acuerdo yo. Yo tengo uno por ahí dando vuelta, parece. Y eran más tiesitos, ¿no es cierto? No eran tan grandes en escala. Pero creo que eran sí mucho más simples, más pequeños, y también partían de una franquicia japonesa, como pasó con que los Transformers se nutrieron principalmente de Takara, y los Gobots de Tonka se nutrieron de la colección de Bandai, de una línea de juguetes transformables de Bandai.
Entonces, como que quisieron hacer lo mismo, la misma idea al mismo tiempo. Pero más apurado, se nota el tiro. Claro, pues los Transformers también tomaban de los Micronautas. Por eso habían figuras como Ratchet, por ejemplo, y Ironhide, que eran como mechas en realidad, que les faltaba la figura que los pilotara. Entonces, pero claro, eran mucho más simples. También tenían combiners y también tenían hasta modelos similares de vehículos, pero eran mucho más sencillos. Pero a pesar de eso, yo nunca los vi en el mercado, nunca vi nadie que tuviera. Creo que alguna vez vi al líder One por ahí, que era el líder de los Gobots, que era un avión blanco, y el líder de los villanos era ridículo, era Cycle, me acuerdo que era una moto. Y cuando se transformaban se les veía la cara, les quedaba la cara cuando se transformaban. Era muy... No, sí, se nota que lo hicieron bien apurados, pero al parecer eran más cruda la historia, como que cuando moría un personaje moría nomás. Porque eran tan pencados los juguetes que no tenían ningún valor. matar a los personajes. Bueno, los Gobots estaban quedando en el tintero. ¿Y se acuerdan de la primera serie entre live action, 3D, animación interactiva, que era... ¿cómo se llamaba? El Capitán Futuro, el Capitán Comando. Capitán... No, era el Capitán Power. Capitán Power, ese era. Captain Power, que tú podías comprar una pistola, una nave, no sé, y le disparabas a la pantalla cuando estaba y había un pterodáctilo robótico androide. Sí. Eso yo nunca lo vi. Bueno, los diseños. También un mundo post-apocalíptico, era como medio Terminator, pero con más era como Terminator. Más tecnología por parte de los rebeldes. Y habían un par de robots. Había como el juguete, que la pistola interactuaba con la serie, ¿no? Algo así, a través de una tecnología láser. No estoy seguro. Sí, no sé, así era. Esa era la interactividad que aportaba la cosa. Bueno, Monarca, ¿qué te parece si hacemos un alto en este recorrido por la nostalgia animada de los 80, principios de los 90? Y mencionamos que este fin de semana es Comic Con Chile, en la cual no participaremos. No, lamentablemente para nosotros. ¿Sabes qué invitados vienen? El único que vale la pena hace años, Dani Trejo. Podríamos recordar tu conexión. Ya va en retirada ya. Dani Trejo. Aunque vaya en retirada. Tú tienes un vínculo con Dani Trejo especial. Son best buddies prácticamente. O sea, que me haya retuiteado 2 veces. O sea, me retuiteó un dibujo homenaje una vez y después lo volvió a recompartir por Instagram. Franco Fez. Ambas veces con más de 10.000 likes y poco hate. Bien, viste, eso todo un logro. Eso, más de 10.000 likes jamás los volví a tener. Bueno, aquí Franco Fez creo que se tiene que retirar, así que se iba a despedir. Sí. ¿No? Así que me despido porque tengo una reunión más ratito, así que los dejo a ustedes con el tema. Oye, le faltó Bravestar, me acordé ahora, así que no sé si quieren hablar algo de eso, pero ahí para que sigan explorando las series ahí más oscuras de los años 80 y 90. Me despido, les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. En mi caso, ustedes siguen ahí conversando sobre este asunto medio ñoñístico. Así que nos vemos. Chau. Adiós, Franco Fez. ¿Se fue o no? Ahí se fue, ya. Franco Fresh, Prince of Bel-Air. Prince of Quillota. Prince of La Corby. Bueno, ¿en qué estábamos? Sí. Comic Con tiene este sistema de que pese a que Mitómano sea una editorial que tiene 20 años ya, cumplió ya 20 años Mitómano Comics, no fuimos invitados a Comic Con. Comic Con tiene este sistema en que hay que postular al Artist Alley, a menos que uno tenga el dinero para pagarse un stand, cosa que nosotros no tenemos porque somos una pequeña editorial autogestionada de provincia. De hecho, creo que el año pasado no había ninguna editorial. En la parte de las editoriales, solo... En el Artist Alley había un par de editoriales coladas en el Artist Alley. Pero editorial como editorial, no. Solo estaban las grandes. Pues no sabían estar antes, visuales, por ejemplo, o... No, tampoco. De hecho, solo estaba SC Comics,
Bazinga, creo. No, ni Bazinga. Bueno, esas Shazam, tiendas. pero eso no son editoriales, son tiendas. Son Po. tiendas, claro. Son Pero como editoriales, sí, pues está SC y otra más, que no me acuerdo. Biblioteca de Chilenia, me parece. Sí, pero también está en el Artisale. Y los amigos No, sí, estos como de... editorial solo habían editoriales republicadores de material gringo. Bueno, el asunto es que fuimos al Artist Alley el año pasado porque por Franco Fest. Franco Fest tuvo un stand en el Artist Alley y este año postuló Franco Fest de nuevo y no quedó. Pero así como no quedó Franco Fest, no quedaron otras personas destacadas e influyentes dentro del mundo de la historieta nacional, tales como Dami Vago, Yoyo Salfate y algunos otros que no sé, pero yo revisé la lista y no conocía yo a nadie. Me parece estupendo que haya tiraje, que no vayan siempre los mismos, que hayan oportunidades para los ilustradores que haya más jóvenes. rotación. Exacto, me parece excelente que haya rotación. Cuando yo era joven me hubiese encantado haber tenido una oportunidad como esta y hubiese sido muy frustrante ver que año tras año iban siempre los mismos. Pero por otro lado creo que debería haber un espacio asegurado para editoriales como Mitómano Comics, por ejemplo, o para creadores del nivel de un Dami Vago o de Yoyo Salfate u otras también, que ya digamos se ganaron un espacio, son referentes, además que en el caso de nosotros sabemos lo mucho que no estoy llorando acá, pero nosotros tenemos que trasladarnos desde la región de Valparaíso hasta Santiago, eso muchas veces implica además de pasaje, alojamiento, gastos de comida, porque a Comic Con no te dejan entrar ni una botella con agua. Entonces, anda a comprarte algo allá adentro en Comic Con y ya... Sí, para el precio de aeropuerto. Exacto, precios de aeropuerto. Entonces, pero va a estar nuestra amiga, colaboradora, co-creadora, Jocelyn Alburquenque, Josie. Ella va a estar presente, así que de alguna forma el espíritu de Mitómano vivirá en esta Comic Con, de alguna forma. Y eso quería mencionar con respecto a Comic Con. Yo tenía todas las ganas de ir. A mí me gusta ir a Comic Con básicamente a ver los cosplay, a tomarme fotos con los cosplayers, pero creo que esta vez tendré que decir paso. Y además que estamos ya este fin de semana. Yo no me di ni cuenta y ya estábamos a la... No, yo voy a andar este fin de semana en Santiago por otras razones, pero también, si ando acompañado, son casi 80 lucas en entradas, pues, sin contar lo que hay que consumir adentro, que ya un agua y un sándwich. Bueno, como yo lo he dicho anteriormente y lo he dicho varias veces y lo he sostenido, yo soy un gran fan del cosplay. Es una forma de arte que me fascina y me gusta presenciarlo, me gusta tomarme fotos con los cosplayers y las cosplayers, y para mí la Comic Con es básicamente eso, es una oportunidad para ir a ver cosplay. No me interesan los cómics, ni me interesan los invitados, ni realmente ninguna otra cosa más. En realidad nunca he comprado un cómic en una Comic Con. Nunca he comprado básicamente nada, y las pocas veces que he comprado, por ejemplo en la Comic Con del año pasado, le compré un cómic a Diego Maya, del Futuro Comics, pero muy pocas veces he comprado cosas en Comic Con, que yo recuerde. Sí. Además que los precios tampoco son amigables. Es que cuando nosotros que somos como comiqueros y estamos metidos en esta industria, entre comillas, la vez que compramos material, la colegas, es en la FIC, porque ahí sí quedan casi todos. ¿No? Sí, exactamente. Y cabe mencionar también que, por supuesto, ya lo dijimos, mucho dinero no queda como para gastar tampoco. Sí, pues. Y los precios son... A mí lo que me gustaba de la Comic Con era estas como empresas que tienen algo novedoso, ¿no? Y que van a Comic Con a promocionar sus productos. Entonces, por ejemplo, ahí he comprado un par de cosas que no había encontrado, sobre todo que uno es de región, que no es como que está todo concentrado. En el fondo es como ir al Paseo Las Palmas, ir al Portal Lion, ir al Eurocentro, que para uno que está de región es bacán porque está todo junto. Pero lo que he alcanzado a comprar, que era bien novedoso en su tiempo, iba a una tienda que vendía los plumones Copic, que son los típicos que usan los mangakas japoneses. Mangakas no, porque también hay mangakas
de otros lados. Pero en ese tiempo eran súper exclusivos, po. Ahora uno ya los puede cargar por internet y todo. Sí, pues entonces no era fácil encontrarlos. Bueno, que, ¿te acuerdas? ¿qué otra cosa más compré? Una de estas mesas de luz chiquitita también, portátil, también la compré ahí. Entonces como que era una de las cosas buenas que tenía, que traía productos nuevos, novedosos. El Bueno, año pasado creo que estaba Roku, que era como lo más nuevo que había. Y el año 2020, cuando yo estuve con un stand mío propio, debo haber sido de los pocos, o quizás el único guionista que tenía un stand dedicado absolutamente a Atómica. Creo que ese fue como mi canto de cisne, fue el punto álgido de mi carrera en cuanto a Comic Con. Desde ahí yo no creo... Times, pero no sabíamos que eran los... Exacto, como Andy. Yo creo que ese fue ya después de eso dudo mucho, no creo que vaya a volver a tener un stand propio en Comic Con en el Artist Alley. Y después de eso ya, además ahora no existe. Hace unos días atrás un follower de Instagram me preguntó si me quedaban copias de cómics de Atómica para comprar. Y descubrí que me quedaban prácticamente nada. O sea, hay un de Atómica Evolución, no tengo ni siquiera yo una copia. El cómic de la novela gráfica original publicada hace ya, ¿cuánto? 12 años en Mítica. Me quedaban 2 copias, ahora me queda una. De James the Dolphin me quedaba una copia. De Atómica Fusión me quedaban 2 copias, ahora me queda una. Bueno, finalmente reuní las pocas copias que tenía y se las hice un envío, se las envié, se las vendí a un buen precio, porque además es material ya escasísimo, único. Y ahí me di cuenta que no hay nada, ya no hay más material de Atómica. Entonces si iba a Comic Con, iba a ir a vender y ofrecer qué. Por mi lado, por la parte de Mitómano tenemos también, porque muchos de esos cómics de Atómica fueron publicados por Mitómano. El Atómica Fusión, el Atómica Evolución, estaba Choque de Planetas, que luego lo publicamos por Alburquerque Arts, la editorial de Yossi. Pero Yossi en estos momentos va a ir a Comic Con este fin de semana y no tiene ejemplares de Choque de Planetas. Entonces, aquí... la única opción que tenemos, una vez más, las editoriales, y lamento ahora ponerme a hablar de la realidad de la industria, pero nos ha llevado ahí, y me parece que también es bueno hablarlo. No es ningún misterio que la industria del cómic, sobre todo el cómic de superhéroes, va en declive en Estados Unidos hace mucho rato. El manga ha ganado mucho terreno por una cuestión de calidad, sobre todo calidad y consistencia. Calidad y consistencia en cuanto al arte, en cuanto a las historias, en cuanto a que hay mucha menos gente metida por lo general. Hay una visión más sólida y los personajes no te los van cambiando cada cierto tiempo de acuerdo a las políticas de los creadores o que están en boga en el momento. Por eso digo, son mucho más consistentes las historias del manga. Y eso ha permitido que sean más populares también dentro de los nuevos lectores. Entonces no es ningún misterio tampoco que acá que los cómics que tienen éxito en Chile actualmente son prácticamente mangas. Y el superhéroe cada vez tiene menos relevancia. Incluso lo estamos viendo en el cine, ya pasamos la época dorada de Marvel también. En DC hay muchas dudas que vaya a reflotarse, sobre todo con la dirección que James Gunn está tomando, que a mí por lo menos no me gusta, no me agrada. Y lamentablemente aquí también hemos visto que aquí no funcionan cosas como los Kickstarter y los Indiegogo y todas estas cuestiones que hacen los norteamericanos, que siempre he visto que el fan norteamericano, el lector, el fan o lo que sea, se la juega por la cuestión que le gusta. Hasta yo mismo doné $5 para la continuación del fan film de Fall of Grayskull, que es un fan film que están haciendo fans y cosplayers de Motu, y tenían una campaña ahí para hacer la segunda parte, y hasta yo les doné $5 en Kickstarter, y se logró la meta. Y tienen unos trajes y unas caracterizaciones mucho mejores que esta película que van a sacar ahora. Entonces sí, la película además siguió como, sí, parece que usó el mismo
diseñador de vestuario que las de Marvel y las de DC, que son todos con estas líneas como Claro, como tú dijiste, angulares que que van, más parecen superhéroes sí, que como sci-fi parecen bárbaros. barbárico. Sí, Entonces, esto como que hemos hablado de todo un poco para finalmente, bueno, todo esto fue con el motivo de que este fin de semana es la Comic Con, de que no vamos a estar presentes, de que sí hay material y sí sabemos, pese a todo lo que yo he dicho, Mitómano y Atómica sí tienen lectores, sí hay lectores y lectoras que quieren material y que nosotros estamos impedidos de ofrecerlo y tampoco tenemos los canales generalmente como para venderlo porque eso entramos dentro de toda una discusión que tiene que ver con la economía, el mercado, etcétera. Pero para alivianar la cosa, salgamos de este bosque oscuro en el que sí. nos hemos metido, al que nos llevé de la mano como llevando a Caperucita al bosque para sacrificarla ante los dioses primigenios y volvamos a algo más light, a nuestros momentos que recordamos con cariño de Comic Con. Ya hicimos un especial de Comic Con de retro robótico, creo, el año pasado, que era el que menos escucharon o menos vieron. Pero ya me aburrí de hablar de las franquicias de los 80. ¿Qué te parece si volvemos a hablar de Comic Con ya que estamos en eso? ¿Te acuerdas cuando vimos a Christopher Lloyd? En la última Comic Con me parece que se hizo en la estación Mapocho. Yo tengo una foto con un cosplayer de Mumra y siempre recuerdo el calor que emanaba de ese cosplayer, porque el pobre Estaba vivo. andaba, andaba como una momia, estaba vendado de Mm. pies a cabeza con una máscara de goma de Mumra y una capa de tela roja. Yo me acerqué a él para tomarme la foto correspondiente y el tipo emanaba, irradiaba calor, así como Hulk, me imagino, cuando se pone más radioactivo que nunca y empieza como a emanar energía. Así, una cosa sorprendente. Pero ahí está la pasión del fan. Claro, claro, y además como que me llegaba al hombro, el Mumra era chiquitito, pero bueno, Mumra tampoco era tan alto antes de convertirse, por supuesto, en el Mumra mamado, cuando convocaba los poderes, a los antiguos espíritus del mal. El mal. Y esa es una Comic Con que recuerdo vívidamente. Hace unas semanas subí una foto que encontré por ahí donde mi toma no estaba en su apogeo. Apogeo. Éramos muchos ahí, incluso teníamos una cosplayer de De Ayayema, Ayayema. Mane on Sí. Ice. Ella era Mane on Ice, haciendo de Ayayema o Ayayema, nunca sabía cómo se pronuncia. Y ahí estábamos Michael Rivera Marín, Manuel Canto Carrizo, David Cofré Bravo, estaba el Monarca también presente ahí, estaba Nalgazone, Ah, man, parece que Pelao, está Pelao Horny. Manuel Águila. Manuel de Águila Punta Arenas también, estaba Sí, Manuel también Águila, está. como un águila, como un águila. Mm. Y Sí, llegó el qué horticario bueno. también, el famoso horticario, Pablo Santander, Son León, Cuando tenía tiempo de salir en este cuando país. tenía tiempo, también conocido como Giorgio. Y bueno, también andaba Los hermanos Tuetué, Los Fernández claro, los Bros. Fernández Bros, estaba Tuetué también. Apareció un primo mío, mi primo Rolo, que yo no lo veía hacía muchos años. Se tomó una foto con una vampirela que ese cosplay de vampirela estaba muy bien. Estaba muy bien ese Sí. cosplay de vampirela. Ahora estaría cancelado. No, mentira, si ahora Bueno, los ahora estaban cosplayers volviendo la Red tienen Sonjas y la Vampir. ¿Qué será de la no, película no, de Red Sonja? Todo esto. Todavía estoy. cancelada. Y bueno, No, eso está en es. hiatus. Ah, y lo otro es que buena noticia para el mundo ñoño, porque ya también este otro director que partió bien, pero ya como que aburrió, Taika Waititi, que iba a hacer un live action de Akira, y ahora el estudio devolvió los derechos, ya no, los, como dicen, el horno no está para bollos ya, mucho riesgo. Así que volvió a cero el live action de Akira. Lo cual igual está bien, pues si no lo van a hacer bien, ¿para qué lo hacen? Qué bueno que ese Taika Waititi, no sé. A mí me encantó, me gustó mucho What We Do in the Shadows. Sí, buenísimo. Vi el corto que inspiró después como al documentary. Pero después cuando llegó. Ay, vi una película de él que era ahí nomás, así como de un. Era un padre que había estado preso y salía de la cárcel. En Nueva Zelanda, una película en Nueva Zelanda. Con Sam Neill, ¿no? No, esta era muy de muy bajo ¿No? presupuesto. No, era como de las Ah, primeras que hizo él. Y ya.
Pero después llegó con esta actitud a Marvel Waititizó todo el asunto entre este tipo y el James Gunn y toda esta Sí. cuestión, toda esta comedia que, como alguna vez he visto youtubers que lo han analizado, pero cuando todos actúan como Tony Stark, se te pierde la gracia, porque al final todos haciendo chistes ahí, Tony Stark, Doctor Strange, Mm. Star-Lord, Drax, todo era comedia, y por otro lado teníamos el universo de DC, que era todo demasiado serio. Mm. Traen a Ezra Miller como para darle algo Sí, pero es que ahí se pasó como varios pueblos con la velocidad de la luz, porque era un payaso ya, pues. Estamos ya en todo, estamos all over the place. Centrémonos. Sí. ¿Cuál era el tema del retro robótico hoy? Y estábamos La hablando nostalgia de los... de la nostalgia de de los- Comic Con. Estábamos en la nostalgia de No, Comic Con. no, o sea, primero era de las series ochenteras. Bueno, No sé si nos faltó alguna. en la- Bravestar. mira, en la Comic Con estaba, en esa que estoy mencionando yo, creo que fue la última que se realizó en Estación Mapocho antes de irse ¿a dónde es que se hace ahora? Nació empresarial ahí en el espacio de riesgo. En el espacio Riesgo en Huechuraba. A esa vino Christopher Lloyd. Era uno de los Sí. invitados cuando venía todavía gente de peso. Y eso me hace pensar que tú recuerdas, como que tengo recuerdos vagos de que es posible que Volver al Futuro tuviera una serie animada también, como por la época de los Sí, Cazafantasmas. sí, tuvo una, sí. Ya, ahí está. Y salían los hijos del doctor, del doc. Eso es uno que andaba vestido como señorito y el otro era como tenía una cabeza de mapache, o sea, era como esos gorros de mapache. Claro, como me estaba acordando que en la famosa escena del Volver al Futuro 3, cuando llega el Doc en su Sí, locomotora, en el tren. Sí, sí, y uno de los hijos del Doc, ¿te acordás? sí, hace un Pato Yáñez. Está, sí, se indica cierta parte, porque no sé, la teoría es que quería ir al baño, entonces estaba como, y lo dejaron, Lo dejaron, no, ¿no? no sé si se les pasó. Oye, pero pasó piola por años, po. Porque ahora que ya está la escena en YouTube, la gente la puede ver y todo, pero incluso cuando está en VHS, como que a nadie le pareció raro. Si no, eso requería como Pero sí, pues hay otra escena no parecía, pero de esa índole en Armageddon, parece cuando están los bañistas escapando de la playa y un extra le baja el traje de baño a otro y ¿Ah, se sí? cae. Y había otra muy buena, una película de Hulk Hogan. Mira la cuestión. Una película de Hulk Hogan donde Hulk Hogan va en moto, no sé, por Los Ángeles o Miami, no sé, no debe haber sido Miami. Está Entonces, funadísimo Hulk Hogan. a propósito después me cuentas por qué. De Hulk Hogan. Porque estuvo, claro, porque apoyó a Trump, me imagino, será por eso, ¿no? No, ¿Algo porque el más? Undertaker también apoyó a Trump. No, tenía dichos racistas, la forma en que se manejaba la industria, ahora salió Pero a la luz. claro, son esas funas retroactivas. Sí. Ya. Bueno, terminando con lo de Hulk Hogan. Va Hulk Hogan en moto, con estas típicas tomas, situación que va recorriendo la calle, etcétera, y pasa al lado, no sé si de un río, de un lago, y se ve un tipo que está tirando un perro al agua. Así como que al pobre perro lo agarró, así como se agarran a los corderos para esquilarlo, Sí. y lo agarra y lo tira al agua. Perdón por estar riéndome de algo tal, yo soy Sí, totalmente porque contrario a la crueldad animal, pero sí, pues yo también tengo perro. por lo random. Que le haría eso, pero es lo random, pues como que Exacto. quedó ahí y seguramente se dieron cuenta después, pues ni siquiera en el proceso de edición, pues son estas cosas que ahora la gente que tiene la tecnología para retroceder y Claro. hacer zoom y todo. Y una vez estaba viendo una cuestión así como nada que ver, un programa de viaje, y estaban mostrando un restaurante en Francia, estaban mostrándolo por afuera, y se veía que venía caminando un gato, y el gato se pegaba contra la puerta de vidrio que estaba abierta, y no se veía. Entonces, pero eso era a propósito de nada, y lo dejaron, pero era a propósito de nada, como te digo, no. Imagínate haber preparado eso, llegamos que un gato camine, anda a hacer que un gato haga algo de partida. Sí. Pobre gato. Bueno, también está la escena famosa de un documental de un tipo que va caminando por Nueva York y ve a George Lucas 2 veces.
Ah, el que pasa por atrás de él, claro. Sí, Sí. y también, bueno, ahora estamos convirtiendo el retro robótico En en random robótico. random, random robótico. Estamos en la sección de random robótico. Sí, pues está lleno de cuestiones así, de descubrimientos de esa naturaleza, aunque ahora ya se me olvidaron algunos, pero íbamos bien, hasta que me salí del libreto no scripted. Y eso, con respecto a las series animadas, Bravestar, íbamos a terminar Eh, hablando esa nunca la pude seguir porque la dan en Canal 13, entonces debo haber visto un par de capítulos cuando andaba de vacaciones y nada más. Bueno, yo he Pero, contado pero como... tenía un vecino que tenía No, pero juguetes de eso y eran grandes, eran Bravestar grandotes. Bravestar me parece que era en TVN. Yo recuerdo haber visto algunos capítulos. Bueno, no estoy seguro, pero en realidad por ahí Franco Fez mencionó al Jinete Sable, ¿no? Sí, pero eso ya era más japonés, pues, Sí, pero el tenía Jinete Sable y otra. los Comisarios Estrella, que también podríamos Sí, hablar de Cobra si fuera por eso, el superagente sí, Cobra. Pero es que lo menciono porque hace algunos días atrás en YouTube vi un youtuber que hablaba después no me acuerdo en estos momentos cuál es el youtuber, uno de los pocos youtubers en español que yo sigo. Después en algún momento lo voy a mencionar, lo voy a recomendar. Y tenía como algunos datos sobre, creo que era él, sobre series de los 80 justamente animadas. Y mencionaban en ese video cómo estas ediciones, porque sabemos que lo que nosotros conocemos como Robotech es Macros. mm, Y después a sí, Robotech agarraron dos series más que no tenían nada que ver. Y les armaron como un lore de que sí. estos que peleaban con los Invi y que andaban en unas motos que se convertían como en Sí, la que se conoce acá como la segunda generación, no tiene nada que ver, que eran como claro, unos tanques. es otra serie la cuestión, es otra serie Sí, que dijeron que supuestamente pasaba después en la Tierra, después de Robotech. Entonces sí. pasó algo similar con lo que hicieron con el Jinete Sable y los Comisarios Estrella, que salía en el video que decía que en en la que vimos nosotros, el protagonista era el Saber Rider, el jinete Sí, sable. el rubio. Claro, ese. Pero en realidad, en la serie original, el protagonista era el japonés Shinji, Mm, Bólido, el que andaba en auto. en un auto. Sí. Ese era el protagonista, Shinji Hikari, el joven ingeniero japonés piloto del Bismarck. Él lideraba la Mm, tripulación para salvar la galaxia. Y en la versión occidental lo pusieron como un piloto cómico sin liderazgo. Y ahí le agregaron sí. esas escenas de acción como tipo western y humor y Mm, enfocaron y hicieron que el personaje incluso le creaban diálogos nuevos y editaban la cuestión de forma que de hecho no tenía un narrador en off y en la serie en la edición norteamericana hacían que el jinete sable fuera el que narraba la historia para darle aún más protagonismo. Y eso quería decir yo con respecto al jinete sable porque me salió justamente esta información la semana pasada. Hoy también hubo una serie de los Dukes de Hazzard animada. Ah, sí. Sí, pero esa es bien ochentera, sí, pues. Y lo que me acuerdo de la trama era que era una competencia, casi como la vuelta al mundo en 80 días, como que tenían que literalmente, no sé si dar la vuelta a Estados Unidos o dar la vuelta al mundo, como haciendo carreras. Y obviamente ahí el palomito, como se llama, el Big Hawks les trataba de sabotear el auto, porque había apostado, pues. Entonces trataba como de evitar de que los Dukes Ah, de Hazzard sí. lograran hacer la carrera. De Hanna-Barbera. Y sí. Acá lo estoy viendo. Oh, la prima Daisy. Sí, Estoy viendo aquí la prima Daisy Daisy. Duke, incluso los pantalones cortos, cortados así, se llaman Dukes en Estados Unidos, po. Claro, una canción que había de Quecha con. ¿Cómo se llama este tipo? Con Pitbull. Donde decía Daisy Duke's bikinis on top. No sé si era Quecha o era Katy Perry, pero decía eso, pues Daisy Duke's bikinis on top. Porque
que como que andaba, ese era el look de Daisy. Así que de ahí vienen, es como los Beatles, ¿no? El Beatle se le llama Beatle porque lo usaban los Beatles. Sí, así es. Y el Tío Mao Jesse, también. ¿Ah? Y el Mao también. Y estaba viendo, ahí volvemos de nuevo a la Comic Con que mencionaba yo, la última que se hizo en la estación Mapocho, que ahí trajeron, bueno, no sé si era la original, pero tenían el General Lee, ¿te acordáis? Sí. Que Que tenían también está funado. nadísimo, tenían al General Lee y ahora Sí, hicieron un comercial hace poco con el General Lee. y no le Y mostraban el la techo. gracia es que la cinematografía tenía todas las tomas de acción que se requieren para lograr una película de género de auto de carrera, pero nunca mostraron el techo, jamás. Sí, y aquí O estoy sea, viendo ni fotos. siquiera le borraron la bandera confederada, simplemente no mostraron el techo. Sí, Si lo miráis desde el punto de vista de edición era una genialidad, como mostrar un auto funado que la gente lo quiere, si lo que pasa es que el nombre y la bandera le hacen problemas, pero el auto en sí, naranjo, creo que era, ¿cuál era? ¿Qué modelo era? Un Dodge Charger, parece, no, a esta altura ya no sé. El auto en sí es querido. era un Bueno, muscle y car. siempre lo funan de que son, ¿qué era? ¿Un Trasam? No, Sí, no era lo que tú dijiste, pero era un Dodge Charger. Sí. Era un Dodge Charger del 69. Y también estaba creo que estaba el vehículo de la policía, que me parece que era un Ford Galaxy. Sí. ¿Qué pasó? ¿Te perdiste? Perdimos al monarca, parece. No, es que está sonando el horno, así que tuve que, para que no suene en la transmisión. Bueno, y eso, con eso vamos cerrando el programa de Retro Robótico. Hoy día contamos con la participación de nuestro líder espiritual y gurú, Franco Fez. Y no sé, ¿hay alguna otra cosa que podamos agregar? ¿Se habló de los Silverhawks solo para mencionarlo? No hablamos de los Silverhawks. Ah, ya. Bueno, esos juguetes no era tan difícil encontrarlos en ese tiempo porque yo tuve y un primo también. Y yo heredé uno de sus personajes, el que era Rayo de Luna, que parece que era como un Silverhawk del futuro, que en la serie hacía como un remolino. Pero Claro, en el traía. juguete, el juguete en sí, tú le apretabas las piernas y movía como un molino que tenía en la Sí, cintura. lo recuerdo haberlo visto ese. Sí. Eran como Eso era el problema. Sí, el problema que tercera tenían esos generación. juguetes que eran de un plástico muy quebradizo. Sí, Para poderlo pintar metálico era otro tipo de plástico, no era como el de los Master of the Universe, que era con un plástico súper resistente, no, este era como un plástico quebradizo. Así que hay pocos juguetes dando vuelta por ahí hasta que se cayera 2 veces y le morían. mencionaba a Franco Fez, creo que no sé si habías llegado tú todavía, que habían sacado ahora algunas figuras Super 7 que son carísimas, están muy bonitas, pero te cuestan un ojo de la cara. Y a mí me gustaban mucho los diseños de estos personajes. Las figuras, como dices tú, las figuras originales, las figuras de acción originales de los Silverhawks, las alas no eran como de tela, además. Sí, eran como de tela, porque la gracia es que tú le apretabas las piernas y abrías los brazos. Entonces casi todos los brazos de los Silverhawk eran bien tiesos. Y además, eso sí, porque básicamente eran como ardillas voladoras, más que alas, eran Sí, como unas ardillas voladoras. sí. A mí me Yo, gustó. yo tuve al vaquero y al varón Sierra. Bueno, eso es lo que te quería apuntar, que lo que me gustaba mucho es que eran los diseños de personajes, porque, por ejemplo, los villanos eran bien variopintos, pues estaba el Barón Sierra, Sí. estaba uno que le llamaban Vendaval, que tenía un diapasón con el que convocaba Sí. las tormentas, estaba Bucéfalo. Bucéfalo, que era un minotauro, Melodía, que era como Lady Gaga en Sí. villana, estaba Arsenal, Arsenal. y Un amigo tenía Arsenal. sí, ese personaje era el típico henchman, estaba esclavo, funadísimo, molecular, ¿te acuerdas? Molecular. Sí. Y todos tenían un diseño distintivo. Es como lo que te decía ahora, que cuando la gran crítica, y no soy el primero en hacerla, hay varias cuestiones sobre los diseños
los diseños de personajes, de vestuario, de armadura y todo en Marvel, en que tú veías que estaban, no sé, el Imperio Kree y los Shi'ar y los de Wakanda y los Guardianes de la Galaxia, y todos parece que iban al mismo costurero, Sastre, sí. al mismo sastre. Todos los diseños, tú con esas líneas de mierda, con todo ese sobrediseño. Entonces tú veías, no sé, tú veías a la armadura de Wakanda y después veías a la Capitana Marvel que venía de un imperio de otro Todos sistema. llegaron, fue una, ¿cómo se llama eso? Evolución convergente. Claro, era una evolución de diseño convergente. En cambio, todos los Todos llegaron villanos, a la misma solución. puede ser que es solo eso. La solución para que algo se vea bien en la pantalla tenía que ser así. Pero los villanos de los Silverhawks eran todos distintivos, todos tenían un look único. No se parecían al otro, ni se vestían parecidos. Entonces eso lo encontré. Ahora los estoy viendo y los recordaba. Las figuras están muy, muy bonitas, las figuras de Super Seven. Solo por curiosidad, vamos a ver cuántos millones cuestan. Ah, Super Seven Ultimate Silverhawks, Acerino y Acerina, ¿te acuerdas? El niño, del famoso niño de cobre. Bueno, así como tú decías que a algunos de tus compañeros de colegio les llamaban con nombres de los dinoplatívolos. En mi colegio siempre había algún niño de cobre. ¿y por qué? Porque eran mimos. O porque eran pelirrojos, o porque tenían cara de niño de cobre, no sé, pero recuerdo que por lo menos habían un par y les decían así, ¡niño de cobre! Así se tenía que decir así, porque creo que así hablaba el niño de cobre. Sí, hablaba así. ¡Niño de cobre! Sí, y traían unos pájaros de plástico también que eran como los compañeros, pero el niño de cobre traía un silbato. Yo lo tuve. Sí, ¿verdad? Y lo perdí. Qué bueno. Muchas de estas cosas, por eso son tan caras cuando has logrado conservar todas las piezas y se transformaban como en un arma también estos pajarracos, ¿no? Bueno, No, que yo recuerde. Traían armas. Que yo recuerdo no se transformaban en nada. Bueno, y eso, los Silverhawks eran parte como de una triada de humanoides basados en temáticas animales que incluían a los Thundercats y los Tiger Sharks. Los Tiger Sharks son de los tres los menos conocidos, pero tenían creo que el mismo diseño, la misma animación, pero son muy Sí, y hay poco gente conocidos. que dice que el final de los Silverhawks está relacionado con el universo de los Thundercats. No sé si sea verdad, pero algunos Bueno, dicen que podían. sí. Qué raro que nunca hayan hecho un crossover, ¿eh? Porque me imagino que estaban todas las licencias emparentadas y era el mismo estilo. O sea, si tú ponías un personaje de los Thundercats, Silverhawks y viceversa, no se producía ninguna disonancia ahí. Porque No, y los fondos que eran lo más trabajoso, lo que estaban muy bonitos los fondos de las dos series. Dignos de un cuadro, eran estilo fraseta. Sí, era una animación de lujo la que tenían los Silverhawks y los Thundercats. Más se veían mejor todavía que G.I. Joe o que los Transformers. Sí. Y con eso finalizamos Retro Robótico. Y nuestro especial. Gracias por acompañarnos en Perilla Radio y un saludo a todos quienes estarán este fin de semana en Comic Con, dijo el Picado. Sí. Bueno, si alguno por algún milagro del destino llega a ir, de eso hablamos para el otro episodio. Sí. Así que nos estamos viendo. Adiós. Adiós. Adiós.